Lección 6.5. ¿Cómo se resuelve un circuito en serie? Dos ejemplos más. Ejemplo 2. En este ejemplo, tenemos un circuito muy similar al que acabamos de resolver, solo que contiene un resistor más. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Empezaremos por construir nuestra tabla de valores. Primero, construimos nuestra tabla, anotando los datos ya conocidos. La tabla muestra también los valores que no conocemos. Anotamos la resistencia 1, que es igual a 7 ohms. Anotamos también la resistencia 2, que es igual a 4 ohms. La resistencia 3, igual a 7 ohms. Y finalmente la resistencia 4 de 7 ohms. Anotamos también nuestro voltaje total de 50 volts. Primero, calculamos la resistencia total, que es la suma de las resistencias parciales. 7 más 4 más 7 más 7 nos da un total de 25 ohms. Ahora podemos calcular la intensidad total empleando la ley de Ohm. Sustituimos nuestros valores de 50 volts sobre la resistencia total de 25 ohms. Esto nos da un total de 2 amperes. Observa que teniendo la tabla ya no es indispensable seguir viendo el circuito, pues ella nos seguirá guiando paso a paso. Como se trata de un circuito en serie, la intensidad de corriente es igual en cualquier parte del mismo, por lo que podemos deducir las corrientes en cada componente. Ahora podemos calcular las caídas de tensión en cada resistor. Aplicamos la ley de Ohm en cada uno de ellos. Empezamos con R1. R1 es igual a 7 ohms por la intensidad de corriente de 2 amperes. Esto nos da un total de 14 volts y lo anotamos en nuestra tabla. Procedemos igual con R2. R2, 4 ohms por 2 amperes es igual a 8 volts y lo anotamos en nuestra tabla. Como R1, R3 y R4 son iguales, es decir, tienen el mismo valor resistivo, podemos deducir que sus caídas de tensión son iguales. Así que copiamos el valor del voltaje en R1 y lo anotamos para R3 y R4. Finalmente, debemos calcular las potencias parciales y la total empleando la fórmula. P es igual a E por I y obtenemos. Para R1 nos da un total de potencia de 28 watts. Para R2 nos da un total de 16 watts. Para R3 nos da un total de 28 watts. Para R4 nos da un total de 28 watts. Tenemos que la potencia total es la suma de las potencias parciales. El circuito no contiene ya ningún dato desconocido, es decir, ha sido completamente resuelto. Ahora conviene que procedas a hacer las verificaciones que ya conoces. Ejemplo 3. Aquí tenemos un circuito más a resolver. Contiene 3 resistores conectados en serie y una fuente de alimentación o pila. Nota que en este circuito tenemos datos iniciales un poco diferentes a los que tuvimos en los dos circuitos anteriores. Sin embargo,
esto no debe ser causa de problemas, como lo vas a ver. Primero, construimos nuestra tabla anotando los datos ya conocidos. La tabla muestra también qué valores nos faltan. Tenemos como dato la resistencia 2 de 4 kiloohms y lo anotamos en nuestra tabla. Tenemos también la resistencia 3 de 6 kiloohms y lo anotamos en nuestra tabla. Tenemos también la resistencia total de 12 kiloohms. Lo anotamos en nuestra tabla. Tenemos también la intensidad de corriente, que es igual a 6 miliamperes, y lo anotamos en nuestra tabla. La tabla pone en evidencia que no contamos con el valor de resistencia de R1. Sin embargo, lo podemos calcular fácilmente restando del valor de resistencia total el valor de R2 más R3. La resistencia 1 es igual a la resistencia total de 12 kiloohms menos la suma de R2, que es igual a 4, más R3, igual a 6. Esto nos da un total de 2 kiloohms y lo anotamos en nuestra tabla. Ahora podemos trabajar con las intensidades de corriente parciales. Como se trata de un circuito en serie, la intensidad es la misma en cualquier parte del circuito. Por ello, copiamos el valor de la intensidad total y la escribimos para cada resistor. Ahora podemos calcular las caídas de tensión con la fórmula correspondiente de la ley de Ohm. O también podemos calcular las potencias en cada elemento. Con el fin de acrecentar tu experiencia, haremos un cambio al procedimiento que hemos seguido hasta el momento y calcularemos primeramente las potencias. Como los datos que tenemos para calcular las potencias son los valores de resistencia e intensidad, utilizaremos la fórmula potencia es igual a intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Sin embargo, antes de hacer los cálculos, debemos convertir los valores de resistencia de kiloohms en ohms y los de intensidad de miliamperes en amperes. Para la potencia 1 sustituimos la intensidad de corriente 0.006 amperes al cuadrado por la resistencia 2000 ohms. Esto nos da un total de 0.072 watts. Ahora calculamos el resto de potencias con la misma fórmula. Finalmente, calcularemos todos los voltajes utilizando la fórmula de la ley de Ohm. Empezamos con E1. Sustituimos la intensidad de corriente, 6 por 10 a la menos 3 amperes, por 2 por 10 a la 3 ohms. Esto nos da un total de 12 volts. El uso de las potencias negativa y positiva de 10 es para realizar las conversiones de miliamperes a amperes y de kiloohms a ohms. Nuevamente, como la tabla está completamente llena, el circuito ha sido completamente resuelto. Nota también, como en los ejemplos anteriores, que existe congruencia entre los datos de la tabla en cuanto a las resistencias, intensidades, tensiones y potencias.